insuficiencia cardíaca. Bien, en cuanto al índice, voy a hablar acerca de la introducción en la que voy a mencionar la anatomía breve del corazón, voy a hablar acerca de la definición de insuficiencia cardíaca, voy a hablar acerca de la etiología, los mecanismos fisiológicos adaptativos, la fisiopatología, los estadios de insuficiencia cardíaca, los tipos y formas clínicas, manifestaciones clínicas, voy a hablar acerca también del diagnóstico, el examen físico y por último voy a terminar con los exámenes complementarios, ¿no? Bien, en cuanto a la introducción, anatómicamente, el corazón va a estar dividido en dos bombas principales. Tenemos a la bomba izquierda y a la bomba derecha, ¿no? Estas van a ser bicamerales, que quiere decir que van a tener en cada lado una aurícula y un ventrículo, ¿no? Además va a estar compuesto por cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, y su función va a ser recibir y distribuir la sangre, ¿no? También va a poseer cuatro válvulas para regular el flujo de la sangre. Tenemos a las válvulas auriculoventriculares, que en este caso separan las aurículas de los ventrículos del mismo lado, ¿no? Por ejemplo, en la válvula tricúspide, que va a estar en el lado derecho, va a tener tres pliegues, ¿no? En la válvula mitral, que va a estar en el lado izquierdo, va a tener dos pliegues. Ahora, en cuanto a las válvulas semilunares, en este caso estas conectan los ventrículos con distintos vasos sanguíneos, ¿no? En la válvula pulmonar une el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y en la válvula aórtica une el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿no? Ahora, hablando propiamente de la definición de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca viene a ser la incapacidad del corazón para ejercer su función. ¿Y esa función cuál es, no? Básicamente va a ser la de bombear sangre con una velocidad suficiente, es decir, pasar el flujo sanguíneo de un sitio para otro y conseguir que este flujo llegue hacia todos los tejidos periféricos y los perfunda, ¿no? Y que de esta manera se puedan producir funciones de intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono con los tejidos y de nutrientes y productos de desecho también, ¿no? Ahora, en este caso, si el corazón se vuelve capaz incluso de satisfacer esas demandas, generalmente necesita un aumento de volumen de llenado del corazón y por lo tanto a esto se le denomina insuficiencia cardíaca, en este caso debido a la incapacidad de ejercer su función, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que la insuficiencia cardíaca no va a ser un diagnóstico anatomopatológico, es decir, no solamente va a ser un diagnóstico clínico, sino que va a ser un síndrome clínico complejo que consta de muchos síntomas propios de la misma patología, ya sea cardíaca o extracardíaca, ¿no? Entonces, tenemos que recordar aquí que la insuficiencia cardíaca no solamente es producto de una falla en sí, o sea, del corazón, sino también va a ser producto de una falla extracardíaca, como por ejemplo podríamos tener un hipertiroidismo, ¿no? Que no ha sido controlado en este caso, y eso hace que haya mayor producción de gasto cardíaco, de frecuencia cardíaca, por ende se va a producir un mayor trabajo del corazón, y con el paso del tiempo va a provocar al final lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, hablando propiamente de una patología cardíaca, aquí se pueden presentar síntomas cardíacos que podrían ser la disnea, la hinchazón de los tobillos y fatiga, ¿no? Estos, por ejemplo, también pueden ir acompañados de signos que podrían ser la presión venosa yugular elevada, crepitaciones pulmonares y edema periférico. Entonces, secundario a qué se produce esto, ¿no? Esto se produce porque va a haber una alteración tanto en el aumento del volumen y la presión, ¿no? Y cuando hay un incremento de presión y volumen intracardíaco, es decir, a nivel ventricular, a nivel aórtico, por ejemplo, va a existir lo que es una obstrucción. Entonces, no se puede eliminar normalmente lo vaciado de la aurícula al ventrículo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que aumenta la fuerza o la contractibilidad de la aurícula para vencer esa resistencia, ¿no? Y eliminar el flujo de sangre hacia el ventrículo. O en este caso, si es que hay una resistencia a nivel ventricular, por ejemplo, va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y por más de que todo esté bien, es decir, la funcionalidad valvular, la aurícula en este caso no se va a poder llenar porque no hay suficiente espacio para que este flujo sanguíneo que normalmente pasaba de la aurícula al ventrículo, y como hay una hipertrofia, disminuye el volumen donde se tiene que depositar la sangre, por ende se va a producir lo que es una resistencia, ¿no? Ahora, hablando de la etiología, las dos principales etiologías de la insuficiencia cardíaca son la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, ¿no? En este cuadro se resumen las causas que frecuentemente se asocian con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, podrían ser la enfermedad coronaria, los antecedentes de infarto de miocardio, la hipertensión, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, valvulopatía, diabetes, obesidad, tabaquismo, la edad avanzada también, el alcoholismo y las cardiopatías congénitas, ¿no? Además de estos, existen circunstancias que pueden empeorar o agravar los síntomas en un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que, por ejemplo, va a llevar a una progresión en la clase funcional o un incremento de sus edemas, ¿no?
También es importante mencionar que la insuficiencia cardíaca es la resultante de cualquier enfermedad en sus etapas avanzadas, ¿no? Como dije anteriormente, estas pueden ser de dos tipos, pueden ser intracardíacas o extracardíacas. Hablando de las intracardíacas, sus causas podrían ser una cardiopatía isquémica. Por ejemplo, una de las más frecuentes podrían ser los infartos que determinan insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque básicamente el infarto es la muerte del tejido del miocardio. Y este tejido muerto entonces va a ser reemplazado con un tipo de tejido que en este caso no va a transmitir lo que es la señal eléctrica, ¿no? Entonces, posteriormente va a ser un corazón insuficiente, lo que va a provocar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, también podría ser la hipertensión arterial, y en este caso más si es que no va a estar controlada, ¿no? Su mecanismo en este caso va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya que si está aumentado el grosor de la pared, el lumen donde se tiene que llenar de sangre, que es proveniente de la aurícula, pues no va a poder ingresar, ¿no? Y si es que lo hace, aumenta el volumen intraventricular, aumentando de esta manera la presión sistólica, lo que provoca una dilatación, ¿no? Y va a retener más sangre en el ventrículo. También dije que podrían ser extracardíacas y podrían ser como, por ejemplo, las miocardiopatías, las cardiopatías congénitas, las valvulopatías. En menor proporción también podríamos tener las arritmias, también tenemos fármacos como quimioterápicos que pueden causarlo, ¿no? También tenemos enfermedades como la sarcoidiosis, la amiloidiosis, que pueden filtrar el tejido ventricular, o sustancias tóxicas como alcohol, cocaína, que con el tiempo estas pueden provocar una miocardiopatía, ¿no? Bien, ahora voy a hablar acerca de los mecanismos fisiológicos adaptativos, que en este caso se encargan de regular la circulación como los volúmenes de presión del corazón, ¿no? Mire, bien, esta insuficiencia cardíaca puede ser patológica o fisiológica, como ya lo había dicho anteriormente. ¿Y qué quiere decir esto? Bien, en este caso vamos a hacer énfasis principalmente en la parte fisiológica, ¿no? Por ejemplo, un punto muy importante es el corazón, porque, por ejemplo, tenemos a una persona, digamos, sedentaria, ¿no? Que no realiza ningún tipo de ejercicio y de la noche a la mañana, digamos, que se va a animar a hacer ejercicio. Entonces, en ese momento, su corazón va a sufrir una especie de insuficiencia cardíaca, porque todos los tejidos, en este caso de la persona, van a requerir un mayor aporte de oxígeno y por lo tanto un mayor bombeo y un mayor almacenaje de la sangre por parte del corazón, ¿no? En este caso, si la persona no está acostumbrada a realizar algún tipo de ejercicio, va a sufrir lo que es una insuficiencia cardíaca. Ahora, esto es fisiológico. ¿Por qué? Porque muchas personas generalmente realizan ejercicio o aumentan en este caso la capacidad de carga de trabajo del corazón o del organismo. Y generalmente el corazón tiene que saber regular estos aumentos de carga, ¿ya? Y para regular estos aumentos, en este caso de requerimiento de oxígeno de los tejidos o requerimiento de fuerza, es que van a existir los diferentes mecanismos fisiológicos adaptativos que van a ser los siguientes. Por ejemplo, tenemos el mecanismo principal, que es el mecanismo de Frank-Starling, que va a ser el primer mecanismo compensatorio que se va a activar cuando hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Este inicialmente ayuda al organismo, ya que cuando está activo hace que el organismo no presente síntomas, ¿no? Porque nuestros mecanismos se están compensando. Pero posteriormente, es decir, al pasar los días, las semanas o los meses, va a perjudicar porque hace que se estire o dilate el miocardio, aumentando de esta manera el volumen telediastólico, ¿no? Por ejemplo, si es que hay mayor presión o hay mayor cantidad de volumen en el ventrículo, izquierdo en este caso, lo que hace es que se distiende más, ¿no? Entonces aumenta la contractibilidad o aumenta la etapa de la sístole porque todo ese volumen que había en el ventrículo se ha eyectado a la circulación sistémica, ¿no? Obviamente que también está aumentado la presión de flujo a nivel de la aorta, ¿no? Entonces, en resumen, si aumenta el volumen diastólico final, también aumenta el volumen sistólico. ¿A qué me refiero con el volumen diastólico final? Por ejemplo, si la persona comienza a realizar ejercicio durante mucho tiempo, requiere más oxígeno, ¿no? Entonces va a aumentar en este caso la capacidad de almacenamiento de sangre en un ventrículo. Y si esta capacidad de almacenamiento va a aumentar, también tiene que aumentar la capacidad, en este caso, de contracción para la expulsión de la sangre del corazón, ¿no? Entonces, básicamente todo eso es el mecanismo de Frank Starling. Ahora, junto con el mecanismo de Frank Starling, tenemos lo que es el control autónomo y hormonal de la función cardiovascular, ¿no? En el que principalmente se identifican dos asas de retroalimentación. Tenemos la del sistema nervioso autónomo y la de tipo hormonal, ¿no? Entonces, a través del centro vasomotor, hablando principalmente del sistema nervioso simpático, este influye en forma directa en cuatro variables que hace que incremente principalmente la resistencia vascular periférica, la
la frecuencia cardíaca, que incremente lo que es la potencia contráctil, que lo que va a provocar un inotropismo positivo y el tono venoso, ¿no? Y también aquí es importante mencionar que modula de manera directa la producción de renina, ¿no? Ahora, hablando del sistema nervioso parasimpático, este influye de modo directo en la frecuencia cardíaca, ¿no? Además, como observamos aquí, además, también estimula la secreción de aldosterona y la angiotensina 2 y también intensifica en forma directa la resistencia vascular periférica y a la vez facilita los efectos simpáticos, ¿no? Estos van a estar mediados por los varoreceptores, que en este caso se van a encontrar en la aurícula, ¿no? Entonces, cuanto mayor presión hay en la aurícula, se activan estos y interviene inmediatamente lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, como estamos en este mecanismo de adaptación, no se van a presentar síntomas, ¿no? Y aparentemente el paciente se va a encontrar bien. Pero para que se activen los varoreceptores, ¿de qué depende, no? Depende de la presión arterial media. Si la presión en este caso va a ser muy baja, entonces habrá disminución del gasto cardíaco y se va a producir resistencia vascular periférica aumentada, ¿no? Entonces no solamente depende del volumen, sino también va a actuar lo que es el mecanismo hormonal, ¿no? Como lo había dicho principalmente. Aquí van a actuar principalmente la aldosterona, por ejemplo, cuando hay disminución del gasto cardíaco, esta es una hormona que va a retener sal y líquido para aumentar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? También estimula lo que es la renina, la angiotensina y va a incrementar lo que es la presión a nivel de la arteria renal, ¿no? El flujo sanguíneo. Y aumenta expensas de transformación de lo que son las cavidades izquierdas específicamente, ¿no? Bien, ahora hablando en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, primero es importante hablar del gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué es el gasto cardíaco? Y bueno, ¿cuál es su valor normal, no? El gasto cardíaco básicamente es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, ¿no? Entre sus valores normales es de 5 a 6 litros por minuto, ¿no? Ahora, en cuanto a los determinantes del gasto cardíaco, tenemos que tener en cuenta aquí cuatro componentes principales. La contractibilidad, que es decir, si no hay buena contractibilidad, no habrá gasto cardíaco, ¿no? También es importante mencionar la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que da el corazón para ser eliminada la cantidad de flujo, ¿no? También la precarga, es decir, cuánto de sangre llega a la aurícula y hasta a su vez al ventrículo, ¿no? Luego tenemos la poscarga, es decir, cuánto de sangre sale del ventrículo durante la contracción ventricular, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la fisiopatología de insuficiencia cardíaca por disminución de gasto cardíaco, aquí se va a provocar la disminución del gasto cardíaco en este caso se va a provocar por dos tipos de situaciones, ¿no? Primero, va a disminuir lo que es el estímulo del seno carotidio, lo que provoca un aumento de la descarga simpática y esta aumenta la potencia, aumenta también la frecuencia, aumenta la precarga y la poscarga, ¿no? También cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal, porque por ejemplo, cuando hay disminución del gasto cardíaco, no solamente se va a ver afectado lo que es el corazón, sino que también se va a ver afectado el cerebro, se va a ver afectado la piel, se va a ver afectado los riñones, ¿no? Por el flujo sanguíneo que viene de la aorta y va a irrigar todo nuestro organismo. Y si este flujo sanguíneo va a estar disminuido, entonces no va a llegar suficiente sangre hacia el riñón, ¿no? Entonces, lo que hace el riñón en este caso va a ser activar otros mecanismos, como por ejemplo el incremento de la liberación de renina y esta a su vez va a activar lo que es la angiotensina 2, ¿no? Y para que haya mayor descarga simpática en este caso, ¿no? Entonces, si hay mayor aumento de frecuencia cardíaca, habrá más flujo sanguíneo renal y eso provoca mayor precarga, mayor postcarga y lo que provoca una remodelación, ¿no? Por eso, en este caso, los fármacos que, por ejemplo, son contra la insuficiencia cardíaca, justamente son contra la angiotensina 2, ¿no? Con el fin de evitar esa remodelación que mencioné. Bien, ahora voy a hablar acerca de la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección básicamente es un porcentaje de volumen eyectado durante cada contracción ventricular, ¿no? O durante la sístole hacia la aorta. En cuanto a la fracción de eyección normal es de 55 a 75%, pero hay otras bibliografías que consideran 70%, ¿no? Aquí tenemos un cuadro del número fracción de eyección ventricular izquierda en el que considera de 50% a 75% normal, de 36% a 49% debajo de lo normal y de 35% baja, ¿no? Como dije, hay otras bibliografías que consideran otros valores. Ahora, hablando en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca principalmente se inicia después de un caso inicial, ¿no? Que produce una primera reducción en la capacidad de bombeo del corazón. Después de esta disminución inicial es
En la capacidad de bombeo se activan lo que son los diversos mecanismos compensadores, lo que incluye el sistema nervioso adrenérgico, ¿no? Que podría ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de citocinas, ¿no? En este caso. Entonces, a corto plazo, estos sistemas son capaces de restablecer la función cardiovascular a un nivel normal de homeostasis, ¿no? Lo que va a ocasionar que el paciente permanezca, en este caso, asintomático, ¿no? Sin embargo, con la activación sostenida de estos síntomas, se produce daño de órgano terminal en el ventrículo, ¿no? Y con esto, un empeoramiento de la remodelación del ventrículo izquierdo y descompensación cardíaca subsiguiente, lo que posteriormente provoca que el paciente sea sintomático, ¿no? Bien, ahora en cuanto a los Internet took a estadios de la supersonic insuficiencia speed. cardíaca, según la estructura, bueno, básicamente aquí en los últimos años, la Asociación Estadounidense de Cardiología y también el Colegio Estadounidense de Cardiología han desarrollado una nueva clasificación por estadios de la insuficiencia cardíaca, ¿no? En el que presentamos las siguientes etapas o los siguientes estadios, ¿no? Por ejemplo, en la etapa A tenemos a los pacientes con alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca por la presencia de condiciones que están fuertemente asociadas en este caso con el desarrollo de esta entidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a los pacientes con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, antecedentes de tratamiento con agentes cardiotóxicos o abusos de alcohol, ¿no? En el estadio B o etapa B, tenemos a los pacientes que han desarrollado cardiopatías estructurales que están fuertemente asociados con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero en este caso que nunca han presentado síntomas o signos de esta afección, ¿no? Tenemos hipertrofia o fibrosis del ventrículo izquierdo, dilatación o hipocontractibilidad del ventrículo izquierdo, la valvulopatía asintomática, ¿no? Ahora, en cuanto al estadio C, tenemos a los pacientes con antecedentes o síntomas actuales de insuficiencia cardíaca, que en este caso están asociados con cardiopatía estructural subyacente, como por ejemplo tenemos la disnea o fatiga debidas, ¿no?, a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. También tenemos a los pacientes asintomáticos que están en tratamiento por síntomas previos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y por último, en cuanto al estadio D o etapa D, tenemos a los pacientes con cardiopatía estructural avanzada y síntomas graves de insuficiencia cardíaca en reposo, que a pesar del tratamiento médico máximo requieren, ¿no?, intervenciones especiales. Aquí tenemos a los pacientes que son internados con frecuencia y a quienes no se les puede dar de alta con seguridad, ¿no? También tenemos los pacientes internados que esperan un trasplante, ¿no? Entre otros. Bien, ahora en cuanto a los tipos y formas clínicas de presentación, eh, tenemos principalmente la insuficiencia cardíaca aguda. Esta es aquella que es característica por disnea cardiogénica aguda con signos de congestión pulmonar, que en este caso incluye el edema agudo de pulmón, ¿no? Ahora, el término de insuficiencia cardíaca aguda también puede ampliarse al shock cardiogénico, ¿no? Que es un síndrome caracterizado por hipotensión, oliguria y frialdad periférica, ¿no? En cuanto a la insuficiencia cardíaca crónica, esta va a ser definida como un síndrome clínico debido a la incapacidad de los ventrículos para eyectar sangre en este caso, ¿no? Sangre necesaria, ¿no?, para el metabolismo tisular o bien para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo o esfuerzo, ¿no? Este tipo de insuficiencia también suele presentarse exacerbaciones agudas, ¿no? Bien, ahora luego tenemos a la insuficiencia cardíaca que se clasifica en leve, moderada y grave según las clases funcionales del 1 al 4. Esto es de acuerdo con la gravedad de los síntomas, ¿no? Que más adelante lo voy a explicar. Bien, ahora, en cuanto a la insuficiencia cardíaca sistólica, esta básicamente es aquella que atribuye a la disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo, ¿no? En cuanto a la insuficiencia cardíaca diastólica, es aquella en la cual la contractilidad del ventrículo izquierdo es normal o casi normal, y en la que existen evidencias de aumento de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo, ya sea en reposo o en esfuerzo, ¿no? Ahora, tenemos también la insuficiencia cardíaca derecha, que es aquella en la que predominan los signos de congestión venosa. Por ejemplo, los edemas podrían ser, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca izquierda es aquella en la que predominan los síntomas de congestión sistémica. Por ejemplo, podrían ser la disnea y la fatiga, ¿no? Ahora, en cuanto a la insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco bajo, básicamente aquí la insuficiencia cardíaca no se presenta como siempre un gasto cardíaco bajo con respecto a los requerimientos metabólicos del organismo, ¿no? Pero también van a existir circunstancias en las que el gasto cardíaco va a estar aumentado respecto del habitual, ¿no? Es el caso de la anemia, el beriberi, las fístulas arteriovenosas, el hipertiroidismo, la enfermedad de Paget ósea, la cirrosis y entre otras, ¿no? Bien, ahora en cuanto a la insuficiencia cardíaca retrógrada,
es aquella en la que los síntomas y signos son atribuibles a congestión sistémica, es decir, disnea, fatigabilidad, ¿no? O venosa también podrían ser como los edemas. Ahora, en cuanto a la insuficiencia cardíaca anterógrada, va a ser aquella en la que los síntomas son atribuibles a falta de perfusión, como por ejemplo la hipotensión, la oliguria y la frialdad periférica, ¿no? Bien, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, bueno, básicamente estas manifestaciones pueden presentarse de manera insidiosa y evolucionar lentamente, ¿no? En cuanto al cuadro clínico del paciente, este puede ser asintomático en las primeras etapas, ¿no? Hasta, por ejemplo, presentarse con un cuadro clínico grave de edema agudo pulmonar, ¿no? Podría ser. Ahora, los síntomas típicos más importantes de este síndrome son la disnea de esfuerzo y la disnea paroxística nocturna. Esta disnea paroxística nocturna puede manifestarse por tos o sibilancias, ¿no? Tal vez puede producirse por un incremento de la presión en las arterias bronquiales, que en este caso ocasiona compresión de la vía respiratoria junto con el edema pulmonar intersticial, ¿no? Lo que en este caso incrementa la resistencia de las vías respiratorias. Ahora, los mecanismos responsables de la disnea y también de la intolerancia al ejercicio van a ser complejos, ¿no? Y van a resultar de la combinación principalmente de dos variables, que podría ser principalmente el incremento de la presión venosa pulmonar y la disminución del flujo sanguíneo muscular periférico, ¿no? Ahora aquí tenemos un resumen en este cuadro en el que se clasifican los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, en los síntomas típicos tenemos a la disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y fatigabilidad o debilidad, ¿no? En cuanto a los síntomas menos típicos, podrían ser la tos nocturna, sibilancias, la pérdida del apetito, confusión. Esto se da especialmente en ancianos, ¿no? Podrían ser también los mareos, síncope, represión abdominal, saciedad temprana, entre otras, ¿no? Ahora, hablando de los signos más específicos de la insuficiencia cardíaca, podrían ser la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular positivo, el tercer ruido, el choque de punta, en este caso desplazado, ¿no? En cuanto a los signos menos específicos, podrían ser el aumento de peso, la disminución de peso en estados avanzados, ¿no? El edema periférico, estertores crepitantes, el derrame pleural, la taquicardia, taquipnea, hepatomegalia y la presión diferencial reducida, ¿no? Bien, ahora hablando del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, bueno, aquí básicamente para establecer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos a este cuadro, ¿no? De los criterios de Framingham, en el que tenemos criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, presentan la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, el tercer ruido y el reflujo hepatoyugular, ¿no? Ahora, en cuanto a los criterios menores, se presentan edemas en miembros inferiores, la tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, la frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto y el derrame pleural. Entonces, para establecer nosotros un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, siempre tienen que ser con dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores o tres criterios menores. De esta manera nosotros establecemos lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Como un diagnóstico. En cuanto a la gravedad de síntomas y actividad física, tenemos lo que es la clasificación de la New York Heart Association, que bueno, se divide en cuatro clases, ¿no? Como ya lo había dicho anteriormente. La clase uno, que va a ser la ausencia de disnea o fatiga con la actividad física habitual, en la que el paciente va a ser básicamente asintomático, ¿no? En la clase 2 nos presenta disnea olfativa con la actividad física habitual, ¿no? En la que los síntomas van a ser leves, ¿no? Y va a ser asintomático en reposo. En la clase 3 nos presenta disnea o fatiga con actividad física menor que lo habitual. En este caso va a ser solo asintomático en reposo, ¿no? Y la clase 4 nos presenta la disnea en reposo, que es, bueno, son síntomas incluso en reposo, ¿no? Como dice aquí. Bien, ahora en cuanto al examen físico, se pueden manifestar una serie de signos, ¿no? Por ejemplo, eh, bien, por ejemplo, en cuanto a la constitución y el estado nutritivo, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada se va a producir lo que es la caquexia cardíaca, a la que colaboran la congestión visceral y el bajo gasto cardíaco, ¿no? Ahora, también en cuanto a la piel mucosa y faneras, podemos encontrar signos de vasoconstricción que podrían ser la piel fría, también piel húmeda, ¿no? Bien, ahora en cuanto al pulso arterial, habitualmente va a haber taquicardia y puede haber pulso pequeño por bajo volumen de eyección, ¿no?
Ahora, aquí también es muy importante mencionar el pulso alternante, que va a ser característico de la insuficiencia cardíaca y se debe a que las contracciones del ventrículo izquierdo son alternadamente menos enérgicas, ¿no? Porque parte de las fibras tienen un periodo refractario muy prolongado en este caso, ¿no? También es importante mencionar la respiración, ya que normalmente hay cierto grado de disney-taquipnea, ¿no? Y puede haber respiración de Cheyne-Stokes, que bueno, es la respiración caracterizada por periodos alternantes de apnea e hiperapnea, ¿no? Acá podemos ver un video de la respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo. Bien. Ahora, en cuanto a la presión arterial, lo característico va a ser una presión normal o baja, ¿no? Sin embargo, ello depende del origen de la insuficiencia cardíaca, ¿no? También debemos buscar lo que es el desplazamiento apical por cardiomegalia y también alteraciones como por ejemplo movimiento paradójico, doble levantamiento apical, frémito, entre otros, ¿no? Ahora, en cuanto a la palpación, podemos encontrar signos de hipertrofia cardíaca, ¿no? Como observamos en esta radiografía. Ahora, en cuanto a la auscultación, va a ser frecuente el hallazgo de tercer ruido o también denominado galope ventricular, ¿no? El tercer ruido básicamente se detecta al comienzo de la diástole en la fase de llenado rápido en un ventrículo poco distensible o ya dilatado, ¿no? En este caso, pero en un intento de poner en marcha lo que es el mecanismo de Frank Starling, ¿no? Este básicamente es un fenómeno acústico de baja frecuencia, por ende se ausculta de mejor manera sobre la piel del lápiz, ¿no? Aquí tenemos un video del tercer ruido. Vamos a escucharlo. Bien, ese es el tercer ruido o galope ventricular. En cuanto también a la auscultación, va a ser frecuente lo que es la presencia de soplos de regurgitación mitral o tricúspide, ¿no? En este caso, por dilatación del anillo auriculoventricular. Básicamente se puede modificar según la patología cardíaca y el grado de compromiso del débito cardíaco, siendo en general los soplos de menor intensidad cuanto menor sea el gasto, ¿no? Bien, ahora hablando de los exámenes complementarios, aquí primero tenemos los estudios de laboratorio. En este cuadro se explicitan las razones para realizar las investigaciones de laboratorio rutinarios en el paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, la prueba de hemograma completo es importante también realizarla porque, por ejemplo, una de las razones es que la anemia puede exacerbar o precipitar la insuficiencia cardíaca, ¿no? También podríamos realizar una prueba de urea y creatinina, ya que la insuficiencia renal puede confundir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca puede empeorar la función renal, ¿no? Esta debe controlarse los emplean inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. También podríamos realizar prueba de glucemia, de enzimas hepáticas y bilirrubinas, albumina, hormonas tiroideas y colesterol, ¿no? Bien, ahora en cuanto a la radiografía del tórax, bueno, esta básicamente nos permite excluir la enfermedad pulmonar como causa de la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen observamos la radiografía del tórax en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí presenta cardiomegalia, como estamos observando. Y en esta imagen presenta la redistribución de flujo hacia los vértices con imagen en asta de ciervo, ¿no? Bien, ahora, los signos de insuficiencia cardíaca que podemos observar en la radiografía torácica van a ser el hallazgo de cardiomegalia, los signos de congestión venocapilar, como redistribución del flujo vascular pulmonar hacia los vértices, o edema intersticial pulmonar, ¿no? Como podrían ser la imagen en alas de mariposa, por ejemplo. Bien, ahora en cuanto al electrocardiograma, bien, acá básicamente uno de los principales aportes del electrocardiograma reside en la determinación de ritmo cardíaco y el diagnóstico de arritmias, ¿no? En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas en pacientes con insuficiencia cardíaca son frecuentes y también reflejan cambios estructurales del corazón, como por ejemplo podrían ser los trastornos de conducción, la presencia de patrones de hipertrofia, agrandamiento o sobrecarga, ¿no? Y también va a ser importante mencionar que en el EKG de los pacientes con insuficiencia cardíaca son frecuentes, por ejemplo, el bloque de rama izquierda y la fibrilación auricular, ¿no? Acá observamos una anchura del QRS en el bloque de rama, ¿no? Como por ejemplo.
En cuanto a las ondas Q patológicas, estas pueden indicar lo que es la presencia de secuela de infarto de miocardio. Ahora, también es importante mencionar que un EKG normal prácticamente excluye lo que es la disfunción sistólica, ¿no? Por ende, no va a ser una insuficiencia cardíaca, ya que nosotros podemos, en este caso, si es que observamos un EKG normal, diagnosticar otra patología, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la ecocardiografía transtorácica, aquí básicamente la utilización del ultrasonido para el estudio cardíaco incluye lo que es el ecocardiograma y el Doppler cardíaco, ¿no? Esto nos permite estudiar tanto las estructuras cardíacas como su función. Y el cálculo de fracción de eyección se va a realizar por el ecocardiograma, ¿no? Acá observamos un ecocardiograma, por ejemplo, de corazón. Bien, ahora en cuanto a la resonancia magnética cardíaca, este básicamente es el método de elección para el estudio de cardiopatías congénitas, ¿no? En este caso, cardiopatías congénitas complejas, ¿no? Y para el diagnóstico etiológico de determinadas también insuficiencias cardíacas. Ahora, también puede tener utilidad complementaria del ecocardiograma, en especial en el diagnóstico no invasivo de miocarditis, las miocardiopatías específicas, como podría ser, por ejemplo, la amiloidosis o la enfermedad de Fabry. Aquí tenemos una imagen o un video de la resonancia magnética cardíaca. Bien, estas son las referencias bibliográficas utilizadas y eso es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Ya chicos, ya hemos visto la exposición, lo ha presentado bien, la fisiopatología, fisiología, los signos y los síntomas. ¿Qué podemos rescatar de esta exposición? A ver, Anel. En cuanto al examen físico, ¿qué es lo llamativo en una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Juan Diego. Sí, doctora. Bueno, primero que en cuanto a la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, básicamente va a estar relacionado con una disfunción pulmonar, ¿no? No vamos a encontrar no vamos a encontrar muchos signos sistémicos. Por ejemplo, lo que quiero decir es que en cuanto a la respiración, vamos a tener que ver el grado de disnea, la taquipnea. Y bueno, mostró un video que era una respiración de Chine-Stokes, que vendría a ser lo característico, ¿no? Paola, ¿qué opinas? Igualmente, doctora, pero agregando también, ¿no? Lo que decían, el tercer ruido, los crepitantes, justamente por la congestión pulmonar que va a tener de causa izquierda. De ahí también podríamos ver en casos raros que he podido leer, en derrame pulmonar, entonces no podríamos escuchar el murmullo vesicular. Y bueno, pues también ver edemas, ingurgitación yugular o disnea por la congestión pulmonar.
Yo creo que está muy bien explicado. Tu nombre completo de la que expuso, por favor. Arimet Valeria Choque Macías, doctora. Ya. Yo creo que está bien explicado, bien didáctico y además que ya lo hemos visto también la teórica, ¿no? Entonces, nuevamente estamos recordando. Entonces, yo creo que todos ya han entendido lo que es la insuficiencia cardíaca. Mañana igual nos vemos a las 9 de la noche. Profe, disculpe, tengo una consulta acerca de las exposiciones sobre el orden. Vamos a culminar primero lo que son las tres exposiciones que faltan de pericarditis, electrocardiograma de hipertensión y luego ya tipo la persona que está, como usted dijo, somos 7 y son grupos de 2. Al final quedó uno, que bueno, en este caso yo. Mi exposición sería luego de culminar estas, ¿verdad? Claro, el séptimo, ¿cuántos son ustedes? 3, 4, 5, 6, 7. Son 10 temas, ¿no? Son 10 temas. Entonces, cada uno, en la primera ronda es a un tema. La segunda ronda tienen que también seguir exponiendo, los cuales van a quedar solo 3. Para completar el resto tenemos temas en lo que es la guía de teoría, ¿no? Entonces de ahí completamos, ¿no? La cosa que todos tienen que tener 2 temas para exposición. El hecho que se acaben los temas en la práctica no quiere decir ya bueno, ahí nomás y el resto ya no va a exponer, sino hay temas, es más amplio, la teórica, de ahí van a sacar los temas y van a exponer. ¿Ya? Y terminando esta segunda ronda de exposiciones, lo que son, digamos, específicamente guía práctica, guía, la guía de teóricas, pasamos a los artículos científicos. Eso prácticamente en 20 minutos tienen que dar. ¿Ya? Los artículos me han estado preguntando, a pesar que ya les he dicho el primer día, les he explicado, ¿no? Voy a volver a explicar. Los artículos científicos es en base a lo que han expuesto. Por ejemplo, ahora Arimet ha expuesto insuficiencia cardíaca. Entonces buscará un artículo científico referente a su tema. ¿Por qué van a buscar referente a su tema? Porque se supone que ya todos hemos escuchado las charlas, la expositora también sabe, entiende el tema, ¿no? Entonces buscará, pues, ¿qué le interesa a ella? Tal vez, no sé, me interesa la parte fisiológica, algo no se han descubierto, ¿no? Entonces, en el New England hay, ¿no? Algo importante de repente, o algo, un medicamento que están utilizando en la insuficiencia cardíaca que antes no se utilizaba, ahora sí. Entonces puede ser eso. Otro puede ser las guías, ¿no? Que ha salido de insuficiencia cardíaca en la guía, pero no voy a leer pues toda la guía, sino algo específico que me interesa, no sé, me interesa el diagnóstico, ¿no? ¿Qué de nuevo ha salido en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Y así, ¿no? Entonces, con estudios, tienen estudios, todo serio, ¿no? Entonces, presentamos. Ahí en el PubMed también pueden buscar artículos científicos, en el Cochrane también. Entonces, tiene que ser respecto a lo que ustedes han expuesto. Por favor, con criterio, pues. Yo digo un artículo científico, algo que les interese, no van a decir, ay, a mí me interesa la parte quirúrgica y me voy a explayar la parte quirúrgica, como han expuesto un grupo, ¿no? Que nadie entendía, porque son procedimientos, pues tal vez que no digo que no sean importantes, pero tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, cuál es el curso, semiología cardiovascular. Entonces tiene que ser relacionado a eso. Puedo utilizar tal vez fármacos, siempre mencionamos, puedo hacer diagnóstico, tratamiento o clínica, no sé. Respecto a esos temas tiene que ser mi artículo científico. No puedo decir pues algo que no utilizo, ni siquiera nunca voy a utilizar tal vez. Entonces, solamente un especialista de cardiovascular tal vez le interesaría algo, lo nuevo que ha salido, ¿no? Entonces, eso ha pasado en otro grupo, que me pone
la última cirugía que se está haciendo, este método, todo, y nadie le entendía. Y cuando he pedido opinión, entonces decía, no he entendido, qué técnica es esto, o sea, con criterio, por favor. Y lo más simple, ¿no? Ya diagnóstico, que de nuevo ha salido esta guía. O puedo comparar, ¿no? En hipertensión, bueno, comparo las dos guías, la guía de la AJA, la guía europea que ha salido lo último también tratamiento, y específicamente puedo hacer algo sobre algún medicamento específico, ¿no? ¿Por qué utilizo un medicamento, digamos, en hipertensión arterial? ¿No? Por ejemplo, el, podemos el nifedipino, que es común que utilicemos. ¿Por qué lo utilizo? Ahora ha salido de larga acción, ¿no? ¿Puedo utilizarlo? No puedo utilizarlo. ¿Quiénes están contraindicados? Que se utilice en crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, o sea, algo así, algo bien específico, porque es de 20 minutos máximo, nos tienen que mostrar los estudios que han hecho, hay cuadros, ponen, ¿no? En todo trabajo de investigación ponen cuadritos, entonces eso saca, mira, el total era tanto y esto ahora, bueno, según los estudios que se ha hecho esto, este tipo de estudios han estudiado y ponen finalmente las conclusiones. ¿A qué han llegado al final ese estudio científico? Entonces, cuando nosotros terminemos todas las exposiciones, vamos no solamente a saber lo que es la clínica, la semiología, sino algo nuevo que ha salido, ¿no? Respecto a nuestro tema. Entonces, vamos a aprender mucho más. Entonces, chicos, vamos preparando lo que es el spot publicitario. Todo el grupo tiene que hacer. Tiene plazo hasta cuándo rotamos Anel. Ya, entonces ojalá que nos alcance tiempo. Ahora estamos 23. Ojalá que nos alcance tiempo. Ya, las exposiciones de los artículos 2 por día podemos hacer si es que no nos alcanza tiempo, ¿no? Entonces están viendo que todos los días estamos avanzando y no alcanza tiempo. Las clases es de lunes a viernes. ¿Cómo? Ya, 11 de abril. Entonces tenemos tiempito igual. Si no nos alcanza, 12 pondrán. Si nos alcanza cada día 1 a 20 minutos. Ya, entonces un pequeño análisis y nada más. El spot publicitario, como ya les había dicho, lo vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Eso va a ser una nota grupal de todos. Ustedes pueden realizar, no sé, respecto a qué les interesa, no sé, lipidemia es el tema, ¿no? Entonces hablarán pues los factores de riesgo, tal vez irán, no sé, a, a una escuela, a un colegio, explicar, ¿no? Con su uniforme o con su mandil bien protegidas y van y explican qué es el factor de riesgo, ¿no? Entonces es un video, es libre su video de un spot publicitario máximo unos 3 minutos durará, pues, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? O qué les interesaría, ¿no? Tal vez están en una charla, no se han ido a un lugar, están exponiendo, todos tengo que ver el video que estén participando. Ya es de todo el grupo. Si el trabajo tiene puntaje menos, a toditos se les pone ese puntaje. Si lo han hecho bien, ya pues a todos la misma nota. Entonces eso tienen que ustedes ya, depende de ustedes cómo lo van a hacer. Ya entonces les doy plazo si tenemos hasta el 10, hasta el 6. El 6 ya me están enviando al correo, le voy a dar mi correo institucional a Anel y me envían ahí para ver el spot publicitario. No, eso lo vamos a subir al sistema. Cosa que todo está registrado, todo pues se va a promediar para su nota. Para que al final no voy a dar opción, por favor, que me senten, deme un trabajo, ¿qué le voy a hacer? Me falta un punto, medio punto, no. Se le está dando todas las posibilidades, se le está dando muchas armas, ¿no? Su spot, su artículo científico, sus exposiciones a doble incluso están haciendo. ¿Para qué? Para que ustedes ya pues no solamente aprendan,
sino les sirva también para, para promediar. Son varias notas pequeñas para promediar una nota grande, ¿no? Entonces todo eso voy a promediar. El spot va a valer una nota aparte. ¿Ya? Entonces eso les puede ayudar o les puede jalar también. Entonces depende de ustedes. Y entonces tienen plazo, por favor, hasta el día 6. Depende de ustedes qué tema quieren hacer, ¿no? No sé, ahora que está en boga un spot publicitario, no sé, del virus quieren hacer, del COVID, ¿no? ¿Qué problemas, por ejemplo, ocasiona el COVID? No sé, termina una insuficiencia cardíaca o simplemente hablar del COVID. No les voy a dar algo libre en ahí. Ya solamente quiero hablar del virus del COVID, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de contagio? ¿Cuál es la manera de prevenir el contagio? ¿No? Entonces, no sé, están haciendo su pequeña, digamos, charla, no sé, en algún lugar concurrido, un centro comercial, han ido, están exponiendo, no sé, ya es idea de ustedes, su imaginación, por favor. Ya entonces máximo será pues unos 3 minutos que dure un spot publicitario. Ya entonces eso es todo conmigo, chicos. Mañana nos vemos a las 9 de la noche. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, chicos. ¿Por qué se van? Oye, Ah, sí, no Rosalia, se ¿por me qué te has hicieron ido? 3 minutos. Yo pensé que eran 10 minutos. Va, Lales. Lo de KG, pero que no sea mañana, porfa, es mucho. Por favor, Andrea, ya weón. estamos. No, falta Lales. Dale. Ah, sí, sí, sí. O A sea, Rosalía. miren, escuchen, los temas que hemos estado haciendo ha sido lo de